tardes. Nuevamente ingresamos a sus hogares, como ya es tradicional, para informarnos y educarnos en todos los temas relacionados a nuestra salud. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud y gracias por su compañía. Nuestra salud es lo más importante y por ello, a partir de este momento y durante una hora, compartiremos con los profesionales invitados todos esos temas en salud que ustedes nos han solicitado a través de nuestras vías de comunicación. Hemos elegido para el día de hoy un tema relacionado a la accesibilidad. Invitamos al señor Federico Lezama, coordinador de la Secretaría de Accesibilidad de Integración de la Intendencia Municipal de Montevideo, para hablar de este tema. También recibimos a la psicoanalista Fabiana Pérez para hablar sobre otro de los temas que ustedes nos han solicitado, como lo es la angustia, la depresión y también la ansiedad. Tendremos además, por supuesto, las noticias nacionales e internacionales en nuestro espacio de Noticias en Salud con el profesor Bernardo Wolson, quien ya nos dice los titulares del día de hoy. Muy buenas tardes, el gusto de siempre de estar acompañado por la señora periodista Ana María Rodríguez Cravea. Bienvenidos a Noticias@Salud. Tenemos para la edición de hoy una nueva técnica. Puede detectar en forma precoz cuando un niño es celíaco. Antibióticos para combatir el cáncer es otro de los temas. Prueban con éxito en conejos la posibilidad de hacer implantes de un polietileno poroso para reponer el globo ocular en caso que lo hayan perdido. Más y mejores implementaciones gracias a la nanotecnología. Las nanopartículas ayudan y mucho a combatir las enfermedades infecciosas. Seguimos con más Hablemos de Salud. Bueno, y como les anunciaba, recibimos a Federico Lezama para hablar sobre accesibilidad. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Federico, ¿cuál es la situación de nuestro país si de accesibilidad hablamos? Bueno, los temas de accesibilidad, así como los temas de discapacidad, que están íntimamente relacionados, son una perspectiva que el Uruguay como país en nuestra historia no ha abordado desde una perspectiva de derechos humanos. Pero si bien se está trabajando mucho en el tema y en el tema de la inclusión también. Digo esto como un elemento de ubicar el contexto y justamente los avances que estamos viviendo en estos tiempos. Debemos mencionar que el tema de la discapacidad no es un tema reciente, es tan viejo como la humanidad. Y la humanidad a lo largo de la historia lo ha abordado de distintas maneras, muchas veces de manera muy cruel. La etapa moderna, el enfoque principal ha sido un enfoque médico, rehabilitador, y en los últimos 40 años se ha ido variando hacia una perspectiva social de la discapacidad. Esto ha permitido que las políticas públicas que se vinculan a los temas de accesibilidad, de discapacidad, vayan pasando su eje de estar enfocados en las personas, para que las personas se adapten al medio, a enfocarse en políticas de accesibilidad, de manera de que se adapte el medio para que las personas puedan participar más allá de su condición. Es decir, nosotros estamos viviendo en estos momentos en la Intendencia de Montevideo un cambio de nombre, que lo que pretende es formalizar este cambio de paradigma, que deja de pensar en políticas para las personas directamente y pasa a pensar en políticas para transformar el medio, de manera que las personas puedan participar. La consigna viene a ser una ciudad para sus ciudadanos. Este eje centra en los temas de accesibilidad en la medida de que hay que transformar las estructuras, como son las edificaciones, los espacios públicos, los procedimientos, los propios servicios de salud. Hoy en día hay situaciones, y bajo a tierra para poder ejemplificar, las mujeres con una discapacidad motriz no pueden acceder de manera adecuada a los servicios de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, porque cuando van a una consulta con el ginecólogo no tienen cómo traspasarse de la silla a la camilla. Lo mismo para realizarse una mamografía. El mamógrafo está a una altura en la cual una mujer que no puede pararse no puede realizársela. O sea que a nivel estructura y a nivel
materiales, implementos, no los tenemos hoy por hoy. Estamos en un proceso de transformación. Lo que pasa es que los temas de discapacidad y de accesibilidad son temas que requieren mucho detalle. Si podemos hacer una rampa al ingreso de un edificio, pero si no hay un baño accesible, difícilmente alguien pueda participar. Lo mismo que las estructuras de los servicios como la salud, la educación, que requieren no solamente de adaptaciones físicas, sino también luego de especializaciones, de formación de los propios profesionales para poder atender de forma adecuada a las personas. ¿Y cómo valora el Estado la situación de discapacidad de una persona, ya sea total o parcial? Bueno, hoy el Estado uruguayo tiene distintos mecanismos de valoración de la discapacidad en cuanto a su definición. Generalmente se hace en función de las prestaciones. Es decir, para poder acceder a una pensión, el Banco de Previsión Social valora la discapacidad de la persona y otorga o no la prestación. Lo mismo que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas para exonerar o no a los efectos de la compra de un auto sin los impuestos. Las intendencias que tienen algún tipo de prestación también van valorando distinto. La situación general del Uruguay es que está en proceso de fundar una política pública. Es decir, ¿Cómo sería eso? Hoy en día tenemos acciones importantes, buenas, por parte de distintas instituciones, pero no tienen un nivel de articulación que le facilite el acceso a las personas. Es decir, si una persona que adquiere una discapacidad, ya sea de manera congénita o por un accidente, cuando se pasa por la etapa de rehabilitación y tiene que vivir, tiene que estudiar, tiene que acceder a los servicios, tiene que transitar por sí misma por las distintas instituciones. No hay una especie de ventanilla única donde ingresar a los servicios y desde ahí que se lo conecte con el resto de las prestaciones. Así como también hay un conjunto de elementos que hacen a la vida cotidiana que no pasan por servicios públicos. Pasan por poder acceder a un teatro o poder ir a tomar algo con su familia. Según tu forma de ver, ¿cuál es la relación que hay entre discapacidad y pobreza? Bueno, desde mi forma de ver y también desde lo que es la experiencia internacional, hay un vínculo muy estrecho entre la situación de pobreza y la discapacidad. Sobre todo hay una relación muy importante en lo que tiene que ver con los niños que adquieren una discapacidad intelectual a causa de dificultades en lo que tiene que ver con el tipo de alimentación, ya sea en la gestación como en los primeros años de vida. Eso es un tema crudo. Y por otro lado, la discapacidad muchas veces genera la situación de pobreza, porque la persona no tiene acceso al trabajo, porque la familia tiene que realizar los cuidados y tiene que dejar de trabajar y eso genera dificultades económicas. Muy bien. Nos vamos a la primera entrega de Noticias en Salud con el profesor Bernardo Wolfson y ya continuamos con Federico Lezama y este tema accesibilidad. Y hablando acerca de los niños, una nueva técnica no invasiva para detectar si un niño es celíaco. Científicos de la Universidad de Granada, España, han desarrollado esta nueva técnica que es sencilla, no invasiva y permite detectar si un niño entre 2 y 4 años es celíaco sin necesidad de la realización de una extracción de sangre. Este sistema no precisa de personal especializado para hacer este estudio, aunque la interpretación de los resultados sí debe ser hecha por personal sanitario preparado. Es rápido, se realiza en pocos minutos, realmente es económica, estamos hablando de unos 300 o 400 pesos uruguayos. Y además, lo importante en el caso de la población infantil es que se trata de un método mucho menos invasivo que la extracción sanguínea. Parte de estos resultados de este estudio han sido publicados por la revista Pediatric Research. La enfermedad celíaca, silente u oculta, es aquella que pasa casi desapercibida, tanto por el interlocutor, el médico, como por el propio paciente, porque puede tener síntomas prácticamente imperceptibles. La celiaquía es una enfermedad sistémica causada por una intolerancia permanente a el gluten de la dieta, por ejemplo, el trigo, la cebada o el centeno.
y afecta a personas que tienen ya una susceptibilidad genética. Se manifiesta de distintas maneras. Por ejemplo, se manifiesta con síntomas intestinales que van desde la mala absorción intestinal, distensión abdominal, diarrea y dolor abdominal. Y también con síntomas extradigestivos como lo son síntomas cutáneos, dolores articulares o cefaleas, es decir, dolores de cabeza. Actualmente, sin esta técnica para diagnosticar la enfermedad celíaca, es necesaria la combinación de una sintomatología clínica, un estudio de sangre de anticuerpos de la enfermedad que dé positivo y además un estudio histológico compatible mediante una biopsia intestinal. Hoy por hoy, con esta nueva investigación, bastaría con una punción en el pulpejo del dedo del niño para extraer una pequeña gotita de sangre que se deposita en un dispositivo y en caso de que el sujeto dé positivo, lo que aparece es una línea rosada, igual que como un test del embarazo, pero no es el caso. Aparecerá esta línea similar a los test de embarazo, lo que significará que en su extracción existen esos anticuerpos característicos de la enfermedad celíaca. Esto lo explica María Vega, que es la directora de este nuevo estudio hecho en España. Seguimos con Ana María y más Hablemos de Salud. Gracias, Bernardo. Y a ustedes les recuerdo, ya están abiertas nuestras vías de comunicación para que puedan enviarnos las preguntas para que los profesionales del día de hoy respondan de acuerdo a la temática. Continuamos con Federico Lezama hablando sobre accesibilidad. Quedamos en el espacio antes de las noticias. Estábamos hablando referente a la relación que había entre discapacidad y pobreza. ¿Cómo estamos hoy en día en lo que se refiere a la inclusión y la inserción laboral en nuestro país? Bueno, hoy en día estamos en un momento de un proceso importante de inclusión laboral de personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado. De todas formas, es importante aclarar que cualquiera de nuestras valoraciones de análisis general, cuando son realizadas desde la perspectiva de la persona con discapacidad o de la familia, realmente tienen un tenor distinto en la medida de que las adversidades que se presentan hoy en día siguen siendo muy importantes. De todas formas, cuando analizamos la legislación y los datos, la cantidad de llamados que se están haciendo en este momento en comparación con 10 años atrás, es un cambio abismal. Y eso se está manifestando en la vida cotidiana, incluso en la vida de la ciudad, porque la gente se comienza a movilizar, empieza a transitar por la ciudad porque tiene que ir a trabajar o que va a estudiar, y eso también va evidenciando barreras y va generando las condiciones para transformar. Nos va creando otra cultura también. Absolutamente. Pero particularmente lo que tiene que ver con el tema laboral, nuestro país cuenta con una legislación del año 89 que establece que el 4% de las vacantes que se generan en los organismos públicos deben ser cubiertas por personas con discapacidad. Esta ley no tuvo aplicación casi en el Estado hasta el año 2007, a no ser, lo decimos con cierto orgullo, en la Intendencia de Montevideo, que sí se cumplió, y tenemos una rica experiencia de lo que significa la participación de personas con discapacidad en los ámbitos laborales. Si bien en una primera etapa ingresaron a causa de la ley, así se ganaron la oportunidad de ingresar, la experiencia de estos años ha llevado a que la Intendencia institucionalmente haya comprendido el aporte y el potencial que tienen las personas con discapacidad. Claro, porque en sí no es una discapacidad total, pueden estar discapacitados de repente en movilidad, pero no a nivel mental, por ejemplo. Seguro, la discapacidad condiciona, pero siempre las personas pueden participar y pueden trabajar. Obviamente en algunos casos requieren algunos apoyos. Pongo el ejemplo de las personas sordas que se comunican en lengua de señas, que requieren de un intérprete muchas veces para poder realizar alguna formación o cualquier otra instancia que necesiten de mayor fluidez en la comunicación, y eso es algo distinto a otro trabajador que no tenga esta discapacidad. Lo mismo con una persona con discapacidad visual. Para el manejo muchas veces de la computadora requiere de un software particular que es un lector de pantalla,
y a través de ese apoyo le permite desarrollarse en igualdad de condiciones que otros. Decía que la propia experiencia de inclusión, tanto en la Intendencia como en otros organismos públicos, ha ido generando, como tú decías, una nueva cultura, o por lo menos va modificando la percepción de empleadores, de áreas de recursos humanos, que dejan de ver a la persona con discapacidad como alguien que no puede trabajar, a alguien que le puede aportar. Y eso genera oportunidades. Hoy en día, para poner un ejemplo, la Intendencia realizó un llamado, está en el proceso de selección, se están realizando las pruebas, y el desafío mayor que tenemos como sociedad y como institución ya no solamente es que la persona pueda ingresar, sino que se pueda desarrollar en el ámbito. Y eso implica trabajar con los compañeros de trabajo, implica realizar las transformaciones del espacio. Y también preparación. Nosotros nos vamos a una breve tanda y enseguida regresamos con más noticias, con más inclusión laboral, con más accesibilidad y también con la psicóloga Fabiana Pérez y este tema tan interesante que han solicitado ustedes, que es la depresión, la angustia y la ansiedad. Ya volvemos.